Para que se entienda el tema del día de hoy. La semana pasada vimos el TSS, ¿no? El trastorno con síntomas somáticos. Los trastornos con síntomas somáticos son familias distintas a los trastornos cognitivos que hemos visto, ¿no? A los trastornos afectivos y al trastorno de estrés o trauma. Es decir, hago un recordaris, acá están los trastornos cognitivos. También vimos la familia de trastornos afectivos, la familia del estrés y trauma, y ahí apareció la familia de los TSS, ¿no? También llamado trastorno somatomorfo, así se le llamó durante mucho tiempo, sobre todo utilizando el manual diagnóstico DSM-4. También al TSS, buenas noches, buenas noches. También, buenas noches, se le llama trastorno de somatización. Y el DSM-5 le llama trastorno con síntomas somáticos. Entonces la palabra, el prefijo soma, nos acompañó durante toda la clase. Es decir, que el cuerpo tiene una serie de lenguajes y alrededor de los síntomas que se manifiestan en el cuerpo, signos y síntomas. Inicialmente se creían que los síntomas estaban atribuidos siempre a enfermedades orgánicas, pero luego aparecieron una serie de sintomatologías que no obedecían a una enfermedad orgánica y que por eso se le llamó enfermedades idiopáticas, porque no tenían una explicación biológica. La clase pasada entonces hemos explicado por qué ya no se debe decir enfermedad idiopática. Porque si bien es cierto que del punto de vista fisiológico, del punto de vista biológico, las enfermedades funcionales no son causadas por virus ni por bacterias, sí existe una explicación psicológica. Y se acuerdan, hicimos dos explicaciones. Primero, que no se llaman enfermedades idiopáticas, sino le hemos llamado enfermedades funcionales. Porque afecta no solamente el funcionamiento del órgano, sino la adaptación de la persona en sus ambientes sociales. Es decir, una persona que tiene signos y síntomas, como decía el CIE-10, por lo menos 5 o más síntomas de 2 grupos de trastornos, genitourinario, cardiovascular, urológico o nervioso, del sistema nervioso, entonces se le llama enfermedad funcional. Un ejemplo de esas enfermedades funcionales está el síndrome de intestino irritable, teníamos también a la cefalea tensional, teníamos al tinnitus, al dolor precordial atípico. Es decir, que los manuales diagnósticos a partir del CIE-10 ya le daban nombre a estos trastornos, porque son enfermedades funcionales, ¿no? Ahora, ¿cuál es la explicación? ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. La explicación es la siguiente. El sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso central, tiene 2 funciones. La primera función es de conectarnos con el mundo exterior. Y esa relación del sistema nervioso con el exterior se llama conciencia. Cuando una persona, cuando un paciente sabe que estamos de noche, estamos en el pabellón J del campus Villa 2 de la Universidad Científica del Sur, significa que su sistema nervioso está adaptado a la realidad, ¿no? Eso se llama conciencia. Pero también el sistema nervioso central está relacionado con el mundo interno, con el mundo de los órganos, también llamado el mundo de las vísceras. Y la clase pasada expliqué que el sistema nervioso central, a través del nervio vago, está encargado de crear un mapa interno de las vísceras. Entonces el nervio vago lo que hace es llevar información al sistema nervioso, sobre todo cuando hay un funcionamiento anómalo de las vísceras. ¿Y qué hace el sistema nervioso? El sistema nervioso, como vimos a través de los procesos cognitivos, interpreta la información. Un paciente somatomorfo, un paciente con TSS, trastorno con síntomas somáticos,
es un paciente que está muy alerta del funcionamiento de sus órganos. Por eso que el paciente incluso hasta puede describir cómo le molesta el flujo esofágico, ¿no? de la sustancia que corresponde, y de esa manera se hace muy alerta. Entonces, aquí tenemos la explicación de que el sistema nervioso interpreta como patológico un funcionamiento que hasta cierto punto de vista puede ser normal. Está hiperalerta de cada una de las funciones o alteraciones de su organismo. Entonces, esta explicación deja, o echa por tierra, entre comillas, lo que anteriormente se llamaba enfermedad idiopática, y ahora ya existe un mecanismo. Lo que sucede es que el cuerpo esculpe al sistema nervioso. Antes se pensaba que el sistema nervioso controla las vísceras, pero aquí más bien toda la información corporal le da a la persona un mapa interno, que en el caso de los pacientes somatomorfos es un mapa interno sobreestimulado. No sé si se entendió esa explicación que la di la sesión anterior. Es decir, el propio funcionamiento del cuerpo, esa detección de signos, de síntomas corporales, hace que el sistema nervioso central se cree una idea de lo que está sucediendo en el organismo. En otras palabras, esto significa que los síntomas no se crean, doctores. Los pacientes somatomorfos no crean síntomas, sino que, y ahí estaba la segunda explicación, los síntomas tienen un significado y por lo tanto aparecen sin que la persona lo intente de manera consciente, ¿no? ¿Cuál es el significado? ¿Se acuerdan cuando les di un ejemplo de muchos que existen? Cuando un niño, cuando una familia que tiene 4 integrantes, por ejemplo, y esta familia tiene como característica una inadecuada comunicación entre sus miembros, entre sus integrantes, genera lo que nosotros llamamos unas barreras, ¿no? Cada persona, cada integrante de la familia está en su dormitorio, está en su habitación, hace su mundo aparte, pero ¿qué sucede cuando uno de los miembros de la familia se enferma? Entonces, todos los miembros de la familia atienden a esta persona, a este integrante enfermo. Y cuando este ve sana, nuevamente aparecen las barreras que inicialmente separaban a la familia. Entonces, no es que los pacientes inventen los síntomas, sino que los síntomas aparecen cuando hay situaciones de estrés, cuando hay situaciones que, que la persona muchas veces de manera inconsciente no sabe manejarlo, entonces el síntoma aparece. Tal es así que, ya yendo un poquito al área de la psicoterapia, cuando se habla de un sistema familiar y a veces se habla entre comillas de la oveja negra de la familia, esa oveja de la negra de la familia, entre comillas, es la escogida para llevar el síntoma que tiene el sistema familiar. Y cuando, entre comillas, esa persona llamada oveja negra, porque es distinta a los demás, se atreve a pedir ayuda, y cuando recibe la ayuda, modifica nuevamente todo el sistema. Así es que no es que los síntomas se crean para evadir situaciones de responsabilidad, sino que los síntomas aparecen como una manera de resolver el problema. Entonces, los pacientes no crean síntomas, sino el síntoma está reforzado y aparece cada vez que hay un conflicto, ¿ya? Bien, entonces esta explicación, doctores, es muy importante porque la palabra clave de la semana pasada fue el lenguaje del cuerpo. Y uno de los trastornos, porque los trastornos somatomorfos o con síntomas somáticos los dividimos en 3, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los 3 trastornos somatomorfos? La que tuvo la paciente al inicio, la hipocondría. Muy bien, ¿qué es la hipocondría? Lo definimos en la clase anterior. La hipocondría es el miedo a enfermarse, ¿ya? Que no es lo mismo el miedo a contagiarse, ¿sí? Luego teníamos el dolor crónico.
también llamado fibromialgia. Ojo, no todo dolor, digamos, es llamado fibromialgia. Es un dolor que es frecuente y generalmente es en el aparato locomotor, cuya sintomatología dura de 2 meses a más. Así, ahí recién se le llama trastorno digamos, de dolor crónico, ¿no? Y el otro trastorno somatomorfo, ¿cómo le llamamos? Lo que les llamó mucho la atención a ustedes, el trastorno dismórfico corporal. ¿Por qué está dentro de la categoría de trastornos con síntomas somáticos? Porque el paciente dismórfico corporal, ¿no? El tema es el cuerpo, recuerden, es un paciente que observa como distorsionado una parte de su cuerpo, generalmente el rostro y los brazos, y eso lo lleva a tomar decisiones de operarse, ¿no? Ojo, ¿a qué le denominamos nosotros una alteración, una distorsión perceptual? Porque es una distorsión pequeña, es decir, el paciente observa una parte de su rostro como muy distorsionado, cuando en la realidad la distorsión puede ser mínima o incluso imperceptible. Esto lleva a los pacientes con dismorfia corporal a operarse con frecuencia, ¿no? Y en algunos casos demanda al médico porque no logra tener lo que pensaba ver. Pero el problema no es la práctica profesional, el tema es la distorsión cognitiva. Esta distorsión cognitiva de que tienen los pacientes con trastorno de dismorfia corporal, acuérdense de estas siglas, será muy parecido al del trastorno de conducta alimentaria. Es decir, que el paciente con trastornos restrictivos, anorexia o compensatorios, como es la bulimia, también tienen una distorsión de la forma de su cuerpo. Muy bien, este es el tema que vamos a ver el día de hoy. Lo vamos a dedicar al trastorno de la conducta alimentaria, que en esencia tiene la misma lógica del trastorno porque está asociado al cuerpo. ¿Ya? Vamos a ampliar este tema de cómo es el lenguaje corporal que hay que tener en cuenta en la psicopatología de estos pacientes. Vamos a comenzar, voy a comenzar con unas afirmaciones y luego vamos a ver videos, ¿ya? Para que puedan escuchar testimonios y atender y comprender muy bien el trastorno de conducta alimentaria. Lo primero que tenemos que precisar es que el trastorno de conducta alimentaria no es un trastorno alimenticio. O sea, no es un tema metabólico, no es un tema que está asociado a que la persona se alimenta bien o mal. Es un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué significa el trastorno de conducta alimentaria? Que la decisión de comer o no comer es del paciente. ¿Y de qué depende el trastorno de la conducta alimentaria? Vamos a ver que depende de 3 aspectos que ahora los voy a mencionar, ¿ya? Bien. En primer lugar, los trastornos de conducta alimentaria TCA, ese va a ser el código del día de hoy, el TCA. Los trastornos de la conducta alimentaria están asociados a 2 variables muy importantes: el peso y el biotipo, también llamado constitución física. ¿Y por qué mencionamos que son los aspectos críticos, el peso y el biotipo de la constitución física? Porque son temas distintos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la constitución física, creo que ambos conocen, todos ustedes y quien habla, conocemos los 3 biotipos principales, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos? El ectomorfo, los flacos, las flacas. El endomorfo, los gorditos, ¿no es cierto? Los de cuerpo redondo. Y nosotros los atléticos, así, el cuerpo cuadrado. Ya es una broma. Yo he ido al gimnasio también, pero a pedir informes. Nunca he ido a hacer ejercicio. Entonces, si nosotros vemos que una persona, digamos, socioculturalmente, tiene que darle un valor, culturalmente
por lo menos en Latinoamérica, ¿cuál de estos biotipos es el que es aceptado o valorado como bien? El cuadrado. Esta constitución, el mesomorfo, Sí. vamos a ver que esta es la constitución física más aceptada, ¿no? De ser flaco, ¿no? Vamos a ver. Entonces, los pacientes, doctores, que tienen trastornos de la conducta alimentaria, quieren cambiar el biotipo. Y el biotipo es constitucional, significa que es heredado. ¿Y cómo lo quieren modificar? A través del peso. ¿Qué significa? Dejar de comer. Entonces, la comida se convierte en el aspecto crítico del paciente. Se convierte en un rechazo, un conflicto a la comida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a través de la comida la persona va a lograr o se va a alejar de la constitución física deseada. Entonces, este tema del confundir el biotipo y tomar una decisión con el peso son los dos grandes conflictos que tiene un paciente con trastorno de conducta alimentaria. Ahí estaría la diferencia. Miren, aparentemente desde el punto de vista corporal, en ambos hay un trastorno, ¿no? Bonita pregunta de examen parcial, ¿eh? Una semejanza y una diferencia entre el TDC y TCA. ¿Qué significa TDC? Trastorno dimórfico corporal. Correcto. ¿Y TCA? De conducta alimentaria. La semejanza sería en que ambos la preocupación es sobre el cuerpo. Solo que la diferencia está en que en el trastorno dimórfico corporal hay una distorsión cognitiva. Distorsión cognitiva significa un problema de percepción, ¿no? O sea, interpreta mal la información que obtiene sus sentidos. Pero esta distorsión cognitiva en el TDC es una distorsión cognitiva, vamos a llamarle focal. O sea, está dirigida a unas partes específicas del cuerpo. En cambio, en el TCA es al todo el cuerpo, es al biotipo. ¿Ya? Pero en ambos hay un trastorno, ¿no? Sí. ¿Cómo no, doctora? Les decía que deseaba crear suspenso sobre el tema del cuerpo, ¿no? Para muchos pacientes con problemas de salud mental, el cuerpo se constituye una fuente de conflicto, sobre todo en algunos pacientes con el paso de la niñez a la adultez, o sea, la adolescencia. Entonces, un trastorno de somatomorfo, un trastorno de síntomas somáticos, se llamó el trastorno de dismorfia corporal. En el trastorno de dismorfia corporal hay una distorsión cognitiva parcial del cuerpo. O sea, el paciente percibe como extraño su nariz, sus orejas, ¿no? La forma de las cejas, de los ojos, o a veces de los brazos, los hombros, ¿no? Pero es solamente de esa parte. Y percibe distorsionado, ¿qué significa? Que probablemente vamos a llamarle así, su genética, ha creado o ha diseñado, pues, ¿no? Una forma del órgano cuya falla es imperceptible. O sea, que sea ancha, larga, etcétera, es imperceptible, pero para el paciente es sobredimensionado. Y esa percepción errónea hace que el paciente vive en conflicto frente a esa parte del cuerpo y lo lleve a buscar operarse con frecuencia. ¿Ya? Ese es el TDC. En cambio, en el TCA también podríamos ver que hay una distorsión cognitiva, es decir, una interpretación errónea de lo que ve en el espejo, por ejemplo, pero es de toda la constitución física del cuerpo. Ya no es parcial, sino es total. No sé si la ayudé con esa explicación. Listo. Ahora vamos a ver. Entonces, ya sabemos que la parte crítica sigue siendo el cuerpo, pero la constitución física. ¿Ya? Adelante. Bien. En segundo lugar, vamos a ver, doctores, que el trastorno de la conducta alimentaria tiene que ver con componentes psicológicos. ¿Ya? Acá están los componentes psicológicos, es decir, que el peso que tiene la persona se convierte en un problema porque interviene la comida y eso hace que sea un componente fisiológico. Pero, ¿quiénes son las personas
que crean ese conflicto, principalmente los miembros de la familia. O sea, los trastornos de la conducta alimentaria tienen su origen en la familia y específicamente en la mamá, en la figura materna, que es la persona que en la mayoría de los casos los trastornos de conducta alimentaria lo vamos a ver en grupos femeninos, ¿ya? Pero también hay un trastorno de conducta alimentaria en grupos masculinos. ¿Ya? La mamá se convierte, como lo voy a demostrar dentro de un momento en un video, se convierte en un vehículo de poca aceptación de los cambios corporales de sus hijas, si se trata de una paciente femenina. Y el padre también participa, sí, pero de una manera, vamos a llamarle así, más indirecta, porque el padre de los pacientes con trastorno de conducta alimentaria suelen tener comentarios de burla, ¿no? Oye, gordita, vas a rodar, ¿no? Ya no te va a quedar el vestido, etcétera, pero la mamá es frontal. Voy a demostrar con un video lo que estoy mencionando. A ver, sal para que te vea. A los gordos, no los quitan. Lo hago por tu bien. Échale ganas. ¿Tarda mucho el tratamiento, doctor? Depende de intensidad. 3 gotitas en un vaso pequeño de agua antes de cada comida. Más. Es peligroso. Nadie me quiere. Soy gorda y fea. No eres fea ni gorda. Último pecado capital. Hambre. Tener hambre es pecado. 300 gramos. Solo bajo 300 gramos. No, subió. Comiste, ¿verdad? No, mamá. ¿Cuánto va a bajar por semana? Vamos a ponernos una meta. ¿Qué tal 1 kilo para la próxima semana? ¿Qué tal? 2. ¿Hiciste ejercicio esta semana? Hay que esforzarse más, corazón. Vamos a darle un bu a Linda. Bu. Bien. Hay una frase aquí que quiero recuperar que siempre lo menciono, ¿no? Que una persona deja de comer cuando está muy llena, pero también cuando está muy vacía. Ese es el centro, es la palabra clave que vamos a utilizar, pero al final de la clase, porque el problema no es genético, el problema de trastorno de conducta alimentaria no es genética y se crea dentro de la estructura familiar. La película, por si acaso, se llama Malos Hábitos. Una película que se la recomiendo ver, salud. Malos Hábitos, es una película mexicana, Malos Hábitos, que precisamente está ambientada en un caso de la vida real, donde en un colegio de niñas ocurre un aniego, un atoro de los servicios higiénicos, y cuando las autoridades inspeccionan se dan cuenta que hay mucho vómito. Entonces habían descubierto casos de trastornos compensatorios de la conducta alimentaria, más conocido como bulimia. Bien, entonces con esta información, nuevamente el cuerpo se constituye en una fuente de conflicto, pero es la comida finalmente la que pretende solucionar el conflicto, pero ¿a costa de qué? ¿No? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, nuevamente, el trastorno de conducta alimentaria no es un trastorno fisiológico, no es un trastorno de la ingesta,
sino es un trastorno de llevarse a la boca la comida. Bien. Respecto de los indicadores, vamos a ver esta tabla, que es una tabla europea, pero luego le voy a pasar un testimonio peruano, donde podemos ver cuál es la prevalencia del TCA por género. Y a ver qué descubren ustedes en esta tabla. Que la prevalencia del sexo femenino es la más frecuente en los primeros trastornos, como son la anorexia y la bulimia, pero no necesariamente los trastornos de conducta alimentaria no especificados. ¿Ya? O sea, si desde ahora ya más o menos se están haciendo una idea que los manuales diagnósticos hablan de 3 tipos de trastorno de conducta alimentaria. Acá tengo que hacer una precisión. El trastorno no se llama anorexia, o sea, la anorexia es un trastorno metabólico, pero nosotros en salud mental se llama anorexia nerviosa. Esa es la denominación. ¿Ya? Igual bulimia nerviosa. Bien, en el siguiente cuadro vamos a ver cuál es la prevalencia de aparición de los TCA por grupos de edad. ¿No? Recordemos el dato anterior, principalmente femenino, pero aquí veamos la anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, ¿en qué grupo de edades suelen aparecer? Ya. ¿Es lo mismo, la aparición es similar en la anorexia y en la bulimia? Sí. No. Miren, a ver, observen con cuidado. Esta es tabla europea por si acaso. ¿De qué se han dado cuenta entre anorexia nerviosa y bulimia nerviosa? Miren, la anorexia arranca en las primeras etapas, casi en la pubertad, mientras que la bulimia suele mantenerse después de la adultez, durante la adultez temprana. Es que lo que yo he investigado era que, o sea, normalmente una persona tiene anorexia casi cuando recién inicia la adolescencia o preadolescencia, pero lo que pasa es que como hay una restricción de comida por tantos años, empieza a venir como que en un punto el deseo de comer. Entonces, al contrario, la anorexia empiezan a salir atractores. Entonces, como la persona claramente está subiendo de peso porque lo que no comía empieza a comer, empieza a vomitarnos, entonces desarrolla bulimia. Pueden estar las cosas a la par también. Es por eso que se ve mayores de 18 años, en personas mayores. Claro, doctor, sí, interesante. Y además porque el problema de la restricción es la primera medida que toma la persona para controlar el cambio de peso, pero se van a dar cuenta, doctores, o nos vamos a dar cuenta, que el problema incluso no es que suba de peso, sino que cambia la forma del cuerpo cuando se es adolescente. Entonces, el primer mecanismo es la restricción. Dejo de comer para no tener el cuerpo de adulto. Pero luego, las personas con trastorno de conducta alimentaria tienen apetito. Ese es otro dato. Porque si no tuvieran apetito ya estaríamos hablando de una anorexia propiamente dicha. Pero al tener apetito, ¿qué hace? Como lo vamos a ver más adelante, el paciente come, pierde el control y sobre todo, y el segundo criterio del DSM-5 es que la persona consume una cantidad excesiva de alimentos y la segunda fase es la conducta compensatoria. O sea, lo primero fue el atracón y luego viene el vómito inducido, el consumo de laxantes, el hacer ejercicio de manera frecuente, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo entonces aquí, doctores, es que el trastorno de conducta alimentaria es crónica. ¿Por qué? Miren, suele comenzar y suele terminar posteriormente. O sea, tenemos que hacernos la idea de que trabajar con un paciente con trastorno dismórfico corporal y con un paciente con trastorno de conducta alimentaria es trabajar con pacientes crónicos. ¿Qué quiero decir con pacientes crónicos? Pacientes que tienen sintomatología durante mucho tiempo. Además, doctores, también seguro se han dado cuenta, bueno, seguro no sé, pues si en algún momento han conversado con personas adultas, que a partir de los 40, 50 años hay una crisis corporal y que las personas otra vez dirigen su mirada a su cuerpo.
¿no? Generando cirugías, no sé, pues reconstructivas, cambios de fisonomía, etcétera, pero ya no es con el ánimo de evitar crecer, porque la persona 40 y 50 años ya creció, sino que quiere solucionar su insatisfacción personal a través del cuerpo. Entonces, es importante asumirlo como un problema crónico. Bien, dijimos que el origen del trastorno de conducta alimentaria es la natural percepción del cambio del cuerpo en la adolescencia, pero que está reforzado por criterios más extensos, más culturales, ¿no? Como por ejemplo, las familias que preparan comida en casa y que tienen un orden para alimentarse, tienen menos probabilidades de tener a un paciente o un miembro con trastorno de conducta alimentaria que las personas que no preparan comida. ¿Por qué? Porque aquí no solamente hay un condicionamiento, es decir, es algo así como si fuera una crianza, que en el caso de que las personas no cocinan en casa, entonces suelen comer a deshoras. Y a veces el picoteo es el que genera, dicen algunos endocrinólogos, el cambio de peso y por lo tanto de estructura corporal. En segundo lugar, las personas con TCA son personas que han estado muy vinculadas con la moda, ¿no? con el prototipo de la mujer o de la belleza física. Acá he puesto lectura de revistas, porque ahora ya las revistas de moda son menos cantidad que antes, pero si ustedes ingresan en este momento en sus celulares al blog de Ana y Mía, seguro que van a encontrar algunos datos. A ver si hacen ese ejercicio. Ana y Mía, pongan en internet la princesa Ana y la princesa Mía. Y vamos a ver qué sale, ¿eh? Ustedes mismos descubran. La princesa Ana y la princesa Mía. Seguro que de adolescentes lo habían escuchado en algún momento. ¿Ya? La princesa Ana, ¿a quién representa? Claro, al dejar de comer, ¿no? Y Mía, a la bulimia. Bien, pero creo que cerraron el blog o se ha transformado a Instagram. Ah, no, anorexia, ¿no? Sí. Ya, y el último post que decía, porque había tips, ¿no? Sí, es que también apareció una raspa de núcleo, por eso yo entré. Ah, correcto. Pero sí, yo me acuerdo que había consejos como para que eliges comer antes de que comas, como que lávate los dientes, porque cuando tienes el sabor de la pasta en la boca, como que vas a evitar comer mucho. O si por ejemplo no quieres comer y tu mamá te está llamando, dile que te estás pintando las uñas, porque es una buena excusa para que tu mamá no sospeche. ¿Que no sospeche de qué? De que no quieres comer. O también, si es que sabes que tienes que comer una porción de comida y te sobrepasas, me acuerdo que una de ellas decía que tenías que mirarte al espejo y decirte lo gorda y fea que eres. Para disminuir el apetito. O agarrarte la barriga y como que ver, ¿no?, la cantidad de grasa que tienes para que te sientas mal y hacer las próximas veces, 2 veces antes de comer más. Excelente. Bueno, digo excelente porque esa era la recomendación, ¿no?, que usted nos da, pero supongo que debe haber entrado en conflicto cultural porque eso estaba generando problemas de salud. Sí. Pero lo que yo he estado viendo en redes sociales es que, o sea, antes se promovía bastante ese tema, ¿no? Pero ahora la gente lo disfraza como hábitos saludables, ¿no? O sea, como vigorexia. O sea, come más verduras, come 3 comidas al día, o hace ayuno intermitente, ¿no? O sea, ahora también poco a poco ha ido evolucionando también, ¿no? Porque ahora en redes, que tú mencionas algo del TCA, y, o sea, todas las personas te van a llegar, al contrario, no te van a dar consejos, sino te van a dar consejos sobre cómo alimentarte más saludable, ¿no? Pero con esa alimentación saludable, si es muy restrictiva de todas maneras, vendría a ser vigorexia, ¿no? Y tampoco llegarías a las calorías necesarias para que tu metabolismo funcione de manera correcta, ¿no? Es decir, lo que ustedes dicen, doctores, es
cómo culturalmente se ha pasado a normalizar el problema del peso, pero no se ve el conflicto, ¿no? Ahora, mencioné que los trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, en el caso de los varones, la vigorexia está asociada además al culto al cuerpo, al exceso de ejercicio para tener tonificación muscular, ¿cierto? Pero vamos a ver qué nos dice este video. ¿Es el trastorno de conducta alimentaria propio de los varones, propio de las mujeres, como lo vimos en las tablas? Doctora Estela, si me puede ayudar. Daniel tiene 16 años y lleva 3 luchando contra esta enfermedad que lo llevó a pesar 28 kilos. Y cuando toda mi familia se enteró, fue muy duro para mí porque esta no es una enfermedad de hombres, dicen todo el mundo. Pero para que vea, yo soy un hombre y me gustan las mujeres y que tengo una enfermedad, tengo anorexia, tengo bulimia, no sé, o si ya se me quitó, no sé, estoy en la lucha. Estoy en una lucha constante para que se me quite. Y yo no lo hice por moda, no lo hice por nada. Solo lo hice para sacar a mi hermana. O para meterme yo también con ella, para morirme. Hola, mi niña. Hola. El gozo del Señor me fortaleza. Recuerde que usted es fuerte y yo también. Y eso es una porquería y vamos a salir a ella. Daniel es el hermano menor de Angélica. Poco después de que ella se enfermó, Daniel le siguió el ejemplo. Yo me acuerdo ese día que ella me dijo, dice que Daniel, yo voy a tomar una decisión radical, voy a dejar de comer, ¿cierto? Yo apenas tenía 12 años, yo no sabía qué pensar. Yo lo primero que hice fue subir a la panadería y comprarle un pan de 700. Yo dije, ella yo sé que no se va a resistir a comer eso. Entonces yo, cuando vi que ella sí estaba enfrascada en esa decisión, yo solo dije, bueno, Angélica, entonces usted no va a comer, yo tampoco voy a comer. Entonces, no es un problema solamente por el cambio del cuerpo, sino que hay un conflicto ahí manifiesto, ¿no? Bien. Vamos a ver qué dicen los manuales diagnósticos, doctor. ¿Ya? Vamos a irnos de frente al diagnóstico. Cuando hablamos de anorexia nerviosa, el DSM-5 considera 3 ideas clave, ¿no? La primera es que hay una restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades. ¿Qué significa? Que la persona tiene hambre, pero no ingiere comida, ¿no? Que conduce a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud física. Peso significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal o en niños y adolescentes inferior al mínimo esperado. Por lo tanto, aquí hay 2 criterios en uno. El primero es que físicamente, objetivamente, se ve una disminución del peso que le corresponde para la edad, y en segundo lugar vemos una conducta de restricción de ingesta. Ya, ahí hay 2 criterios. El segundo criterio es el miedo intenso a ganar peso o a engordar. Cuando hablamos de miedo, ya estamos hablando de un miedo patológico, ¿no? Esto ya lo estudiamos en los capítulos anteriores. Este miedo intenso es persistente, interfiere en el aumento de peso, incluso un peso significativamente bajo. Entonces tenemos peso por debajo de lo esperado, restricción de ingesta, miedo a engordar, y la siguiente característica sería la alteración en la forma como uno mismo percibe su peso y su constitución. Es decir, doctores, hay un tema perceptual. ¿Se acuerdan de la percepción?
¿A qué proceso mental corresponde? Cognitivo. Procesos cognitivos. ¿De qué tipo? Básicos. ¿Y cuál es la función de la percepción? Ya, ¿interpretar qué? La información que nos dan los sentidos. Es decir, los sentidos nos hacen vernos en un espejo, pero lo que interpretamos es cognitivamente distorsionado lo que realmente se ve. Por lo tanto, allí nomás, si nos quedamos, la clase termina ahí, podríamos decir que el trastorno es principalmente cognitivo, como lo es en la ansiedad, como lo es en la depresión. No sé si escucharon la noticia del día de hoy, que es una noticia que ha estado rondando, digamos, los medios en la mañana, de que en una ciudad de la selva, me parece, tuvieron que operar de urgencia a un adolescente que tenía un tumor en el intestino, y cuando hicieron la biopsia, ese tumor estaba formado por cabello. La pregunta es, ¿cómo llega el cabello a una zona blanda, o sea, a una zona digestiva? Así es, ¿no es cierto? Entonces, la tricotilomanía, esa conducta de jalarse el cabello, ¿a dónde termina? No termina en la mesa, no termina en el piso, termina adentro. Entonces, ¿cómo se llama ese trastorno donde aparece una conducta que es compulsiva producto de una idea? El TOC. Entonces, la base de la tricotilomanía está en un trastorno obsesivo compulsivo. Me vino a la mente y si me he desviado un tema. Bien, ahora, la bulimia, a ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente para que ustedes confirmen que estén en DSM-5. Vamos a abrir nuestro manual. Siempre me gusta que lean la versión, original, y de ahí ya leen la diapositiva. Sí, 329. Bien, aquí estamos viendo, doctores, los 3 indicadores de la anorexia nerviosa. ¿Ya? Lo que mencioné, ¿no? La restricción energética, el peso significativamente bajo, el miedo intenso y la alteración en que una persona percibe su propio peso o constitución. O sea, serían 4. Claro, acá hablan de A, B y C, pero prefiero que el criterio A sea dividido en 2. ¿Ya? Porque uno de ellos es el objetivo, un peso significativamente bajo, pero lo anterior es la conducta, que hay una restricción de la ingesta. Ahora, si ustedes me dicen, profesor, y si yo pongo en el examen 3 y usted dice 4, me califica. ¿Ya? Se califica siempre y cuando esté lo que dice el manual. Claro, ustedes pueden colocar los 3 y explicar, subrayar que en el A hay 2 criterios. Pero si ponen los 3 como están, no pasa nada, no van a hacer muy bien. ¿Ya? Esta división es porque cuando hemos tratado a pacientes de ese tipo, tenemos que considerar los 4 aspectos. Vamos a ver ahora la bulimia nerviosa. Es un trastorno más complejo, por eso que me gusta que vean directamente el manual. Bien, a ver, nos van a ayudar a leer el doctor Mas, que está al final, el doctor... ¿Cierto? ¿Me podría repetir los 2 criterios que están dentro del A, por favor? Sí, en el criterio A dice que hay una restricción de la ingesta, es decir, es una conducta para evitar comer. Y además vemos un peso significativamente bajo. ¿Ya? Listo. De nada.
El doctor más lee la letra A. El doctor que está al final, si me ayuda por favor con la letra B. El doctor que está de polo blanco, el criterio C. Ya, y de ahí ya yo termino de leer lo demás. Adelante, doctor. Criterios de diagnóstico criterio A, episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por dos hechos siguientes. Ingestión en un periodo determinado, por ejemplo, en un periodo cualquiera de 2 horas, de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar en circunstancias parecidas. 2. Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio. Por ejemplo, sensación de que no se puede dejar de comer o controlar lo que se ingiere o la cantidad de lo que se ingiere. Muy bien, gracias, doctor. Es decir, lo que caracteriza a la bulimia nerviosa y lo que lo diferencia de la anorexia nerviosa son 2 periodos, ¿no? Primero el atracón, y el atracón, para que sea atracón, necesita que se cumplan 2 criterios. El primero de ellos es la falta de control en la ingesta, ¿no? Y lo segundo es que la persona ingiere una cantidad de comida desproporcionada. Incluso lo que puede comer es medido en un periodo de 2 horas, ¿no? Esos son los 2 criterios. Vamos a escuchar el criterio B. Comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento del peso, como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio. Excelente. Entonces, la segunda parte de la bulimia son los comportamientos compensatorios. Compensar significa qué hace la persona después que ha ingerido esta cantidad de alimentos. Lo que hace es, para evitar el aumento de peso, ¿no?, recurrir a 4 conductas que son las más conocidas, como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, ¿no?, el ayuno y el ejercicio excesivo. ¿Ya? C. Los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen por lo menos una vez a la semana durante 3 meses. Una vez a la semana durante 3 meses. Este criterio no está en la anorexia, porque en la anorexia es restricción. En cambio, aquí vemos compensación, es decir, hacer algo después de haber comido. Entonces, para que se cumpla el criterio B, debemos darle que por lo menos esta conducta se dé una vez a la semana durante 3 meses. D. La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal. Cuando nos referimos a la autoevaluación, es la percepción que el paciente tiene de su propio cuerpo y de su propia constitución física. Ya, miren, nuevamente se repiten las 2 palabras clave con el cual iniciamos la clase, ¿no?, que está en la pizarra: la constitución física y el peso corporal. E. La alteración no se produce exclusivamente durante los periodos de anorexia nerviosa. Significa que cuando hay atracón y hay comportamientos compensatorios, no lo debemos confundir con la anorexia nerviosa. Por lo menos no se produce o es excluyente. ¿Ya? Sobre la remisión, se habla de una remisión parcial después de haberse cumplido con anterioridad los criterios para la bulimia nerviosa, pero no todos los criterios se han cumplido durante un periodo continuado. Es decir, esto es básicamente para saber si el problema está remitiendo. Remisión significa disminución. Vamos a quedarnos entonces con los 5 criterios. El criterio de atracón, el criterio de comportamiento compensatorio, el tiempo, y recuerden, una vez a la semana durante 3 meses, y la autoevaluación. La autoevaluación tiene que ver con la percepción, ¿no?, la distorsión perceptual que he mencionado varias veces. Y existe un tercer tipo de trastorno de conducta alimentaria, que es solamente el trastorno por atracón. Ahí está. Es decir, tenemos anorexia nerviosa, tenemos bulimia nerviosa y tenemos el trastorno por atracón, que es el tercer tipo de trastorno.
en el cual hay ingestión en un periodo determinado de 2 horas, una cantidad de alimentos que claramente es superior, y hay la sensación de falta de control. Es decir, ahí vemos el tema del atracón. Los atracones se asocian con por lo menos 3 o más de los siguientes hechos. Por ejemplo, comer mucho más rápidamente de lo normal. Ya, no se asusten ustedes que a veces tienen esta postura. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno. Comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre físicamente. Comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere y sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado. ¿Ya? Estos son los criterios que hay que tener en cuenta, sobre todo este de aquí, doctor, que es el que más se ve en los adolescentes. La vergüenza que se siente por, digamos, por comer, ¿no?, delante de otras personas. Este tema incluso es un tema cultural que lo vi antes de la pandemia y lo recuerdo en la memoria. Estaba haciendo mi fila para comer en día 1 y delante de, o sea, 2 personas delante mío había una estudiante que cuando llegó a la distribución de la comida, la señorita que expende la comida le dijo: ¿te sirvo arroz o papa? Y ella dijo: los dos, ¿y puede aumentarme más arroz? Entonces, lo que observé fue un gesto de sorpresa de la mayoría de chicas que estaban en la fila. Y ahí me quedé. Pueden haber muchas interpretaciones. Lo primero es que tenía hambre, eso sí, ¿no? Pero ¿cuál era la percepción, la evaluación que hacen otras personas, ¿no? Yo creo que eran 2 datos los que generaron crisis: que coma arroz y papa y que pida más todavía. Entonces, tema cultural. Bien, vamos a ver qué dice nuestro medio. Salud advierte que 40% de adolescentes internados en el Hospital Almenara tienen trastornos alimenticios. Esto es de 2024. Y ahí está, mire, bueno, estas son fotos para... ¿no? Bueno, dice el 40% de adolescentes, ojo, adolescentes internados en el Hospital Almenara sufren trastornos alimenticios como anorexia o bulimia nerviosa, los cuales ocasionan graves problemas de nutrición crónica que puede ser mortal, ¿no? Un dato es que el especialista explicó que la anorexia nerviosa o la bulimia es un trastorno por atracones, la preanorexia, que se da en mujeres embarazadas, la vigorexia y la ortorexia, ¿no? Todas están ligadas a trastornos en el comportamiento de la alimentación, por eso se llama trastorno de la conducta alimentaria, y se acompañan de trastornos en la imagen corporal. ¿Sí, otra? ¿Cuál es la diferencia entre vigorexia y la ortorexia? Clínicamente, la vigorexia es el deseo de ganar masa, de construir una imagen corporal, mientras que la vigorexia es el análisis, el excesivo peso, la selección de lo que se va a comer o no, cuántas calorías tiene, ese sería la ortorexia, ¿no? Entre comillas, el comer sano, pero que lo lleva a una conducta. Por eso el problema no es la alimentación, sino es la conducta que está alrededor de la alimentación. Dice, a ver, con la anorexia la persona deja de comer por tener miedo a engordar, y los trastornos alimenticios están acompañados de cambios de conducta de comportamiento que se reflejan en el rendimiento escolar, social, laboral, así como las relaciones interpersonales. No olvidemos, dice el psiquiatra, que estos trastornos tienen un alto costo para la sociedad y la familia, sobre todo para la propia adolescente. Hay sentimientos de pena, de tristeza, incluso sintomatología depresiva, y esto puede durar largo periodo de tiempo, afectando incluso el rendimiento afectivo, ¿no? Finalmente explicó que en el caso de la anorexia nerviosa hay una ingesta compulsiva de alimentos, pero también una eliminación de estas a través de vómitos autoprovocados, restricción de comida, ejercicios intensos, consumo de diuréticos y laxantes.
aunque me parece que acá se está refiriendo más a un problema compensatorio, como la bulimia y no necesariamente la anorexia. Bien, ahora, vamos a ver este caso clínico para que ustedes puedan darle su diagnóstico. Se trata primero de un trastorno de conducta alimentaria. ¿Y cuál de los tres trastornos sería? A ver, una revisión, una lectura. Voy a encender la luz, ¿te parece? ¿No? Ya, voy a abrir la puerta, ¿no? ¿Estás aquí? Bien, a ver qué dicen, doctores. ¿Cuál sería el diagnóstico? Bulimia nerviosa. Ahí. Sí, bulimia nerviosa. Vamos a leer. Zoe refiere que a los 12 años de edad, cuando inició la secundaria, sufrió de bullying por su peso. Esa es la percepción que ella tiene, ¿no? Comenta que pesaba alrededor de 50 kilos. No nos dice mucho, ¿no? 50 kilos, no sabemos la talla, pero para los 12 años, no sé si las tablas podrían ayudar. Es mucho. ¿Ya? Es donde comienza la preocupación por su peso, así como su imagen corporal. Peso, imagen corporal. No se olviden estos dos criterios cuando hagan su diagnóstico. Ya que ella refiere que no quiere estar gorda, sino que quiere ser como las compañeras del salón, con una figura perfecta. Observa que puede usar los productos naturistas. Posteriormente en farmacias adquiere pastillas con extracto de ciruela que funcionan como laxante. Y además refiere que tiene ansiedad, ¿no? Producto de enojo con su madre. Comienza a realizar episodios de comer rápido, de forma exaltada. Posterior a ella se provoca el vómito, mediante los cuales ella trata de regular su peso, así como la estética de su cuerpo. Ajá. O sea que el dejar de comer o el tener una conducta compensatoria no solamente para bajar de peso, sino que está asociada a la figura corporal. Comentó que fue por internet y redes sociales que observó el método de inducirse al vómito para mantenerse delgada. Los episodios de ansiedad y de sobreingesta de alimentos, así como el posterior vómito, sucedían menos de una vez por semana. ¿Qué nos dice el criterio diagnóstico del tiempo en la bulimia? Una vez a la semana por 3 meses. Al comienzo. Posteriormente, para los 14 años de edad, ella los llegaba a realizar hasta 3 veces a la semana. Los alimentos que prefería eran las comidas de la casa, ¿no? Entonces, doctores, lo que hemos visto el día de hoy se llama trastorno de conducta alimentaria y hay 4 palabras clave que ustedes deben guardar. La primera, que los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos que están, digamos, dirigidos a la constitución física y al peso, por lo tanto al cuerpo. La fuente de conflicto es el cuerpo. En segundo lugar, que los trastornos de la conducta alimentaria tienen como preocupación principal la comida. No es el comer, no es el alimentarse, es la comida. ¿A qué me refiero con la comida? Es el producto, es lo que llena. Eso es la fuente de conflicto. ¿Por qué? Porque la paciente tiene hambre.
o puede dejar de tener. En tercer lugar, existen 3 tipos de trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? El primero de ellos se llaman trastornos restrictivos. Es importante que tengan ese concepto. Ejemplo, la anorexia nerviosa. ¿Cuáles son los criterios? Hay 4 criterios, ¿no? Perdón, 3. La restricción de la ingesta, un peso significativamente bajo, el miedo a engordar y digamos, el tener conductas de evitación de comer, ¿no? En la mayoría de los casos. El trastorno compensatorio o de bulimia nerviosa tiene 2 grandes fases, ¿no? Que es, primero, el atracón, que tiene a su vez dos momentos, la pérdida de control de la ingesta y la ingesta excesiva de alimentos por un lapso de 2 horas, o sea, falta de control y consumo excesivo. Y en segundo lugar, la conducta compensatoria, que es recurrir a consumo inadecuado de laxantes, vómito autoprovocado, el ejercicio excesivo y algo más era el ayuno frecuente. Y tenemos un tercer trastorno, que es un trastorno solamente por atracón, en el cual incluso hay 4 criterios que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es el criterio de la imagen y el peso corporal. Finalmente, no olvidemos que los trastornos de conducta alimentaria, en términos epidemiológicos, debutan tempranamente con la anorexia y se mantienen luego con la bulimia. Es el núcleo familiar el centro del origen de la dificultad. Otro aspecto que me estaba olvidando, doctores, está relacionado con la personalidad, ¿no? Que es otra palabra clave que utilizamos, que mencionamos en la clase anterior. La personalidad es, digamos, la manera de pensar, de sentir y de relacionarnos con los demás. Todos los adolescentes que observan un cambio en su cuerpo no desarrollan trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué los hace vulnerables? Primero, la preocupación por la comida de parte de los familiares, y en segundo lugar, el miedo a crecer, doctores. Porque este cambio de forma de cuerpo, en realidad, el conflicto no es el que aumente de peso o se vea gorda, sino lo que significa para la persona. Por ello que a nivel psicológico, el problema del trastorno de conducta alimentaria es el miedo a crecer, el miedo a ser adulto, el miedo a tener responsabilidades, aspecto que clínicamente no se ve, ¿no? Pero esa es la esencia de la dificultad de personalidad, ¿ya? Muy bien, unos 10 minutos de descanso y venimos para comenzar el entrenamiento del caso.